En este vídeo descubrirás cómo automatizar la creación y el envío masivo de invitaciones o certificados de participación a eventos y formaciones utilizando las herramientas Excel, Canva y Outlook. Esta solución te permitirá enviar decenas de documentos en cuestión de minutos, ahorrándote horas de trabajo. Comencemos. Bien, lo primero que vas a necesitar es una hoja Excel con la información de los destinatarios, con sus nombres, apellidos y correos electrónicos. Asegúrate de que esta información esté organizada de manera clara. Para el ejemplo, yo me he preparado esta hoja. Como puedes ver, he creado una columna para el nombre y otra con el apellido. Luego he creado una columna que me encadena el nombre y el apellido, que es la que usaremos en Canva, otra columna que contiene la dirección de correo electrónico y, para terminar, una columna denominada documento que usaremos más tarde. El primer paso será rellenar los nombres y sus correos electrónicos. Para el ejemplo, yo he configurado 5 supuestos participantes con nombres y apellidos de diferentes longitudes. Ahora vamos a utilizar Canva para diseñar el documento. En este ejemplo, voy a diseñar un certificado de participación, así que voy a crear un nuevo diseño y voy a buscar una plantilla de certificado que me llame la atención para después personalizarla a mi gusto. Bien, ahora que ya tenemos el diseño hecho, en el caso habitual, duplicarías esta página y cambiarías manualmente el nombre de cada participante. Si tienes 50, pues deberás hacerlo 50 veces. Pero con Canva, esto ya no es necesario gracias a la creación por lotes. Podemos crear los 50 certificados en breves segundos. Lo primero que vamos a hacer es ir a la sección Apps y vamos a buscar la app Creación por lotes. Nos va a pedir que introduzcamos los datos, ya sea manualmente o subiendo una hoja CSV. En este caso, vamos a usar la opción manual. Voy a ir a la hoja Excel y voy a copiar la columna nombre-apellido, incluida la cabecera, para luego pegarla en la tabla de Canva y voy a borrar la segunda columna que no necesito y pulso el botón Listo. Ahora, en el diseño, me posiciono sobre el texto del nombre del participante y pulsando el botón derecho selecciono la opción Conectar los datos y le asigno el campo nombre-apellido. Ajusto un poco el texto y le doy a continuar. Ahora Canva me pregunta si quiero generar un documento para los 5 participantes que he incluido. Obviamente le digo que sí y ¡voilá! Se hizo la magia. Nos ha creado un nuevo diseño con 5 páginas, uno por certificado y cada uno de ellos con el nombre del participante de la tabla. Los reviso para asegurarme que todos los nombres caben en una sola línea y una vez hecho, solo nos queda descargar los archivos de forma individual, que guardaremos en una carpeta pública de OneDrive. De lo contrario, el receptor de correo no podría acceder a él. Ahora, el siguiente paso es obtener el enlace del archivo para compartir y lo vamos a pegar en la columna Documento de nuestra hoja Excel. Y ya lo tendremos todo listo para pasar al siguiente paso: el envío masivo de correos electrónicos con Outlook. Así que no te vayas. Bien, a pesar de que los correos los va a enviar
Outlook, la realidad es que vamos a trabajar con Word, concretamente con la opción Correspondencia, que es la que nos permite automatizar el envío masivos de correos electrónicos. Para el ejemplo que estamos haciendo, yo me he creado esta plantilla que es la que quiero personalizar. Vamos a ir al menú Correspondencia y en la opción Iniciar combinación de correspondencia le vamos a decir que lo que queremos es mandar mensajes de correo electrónico. El siguiente paso es ir a la opción Seleccionar destinatarios y vamos a seleccionar la opción Una lista existente para después abrir nuestra hoja Excel. Ahora que ya hemos abierto la hoja, vamos a personalizar el nombre del destinatario. Para ello, voy a borrar el texto que tengo después de Lola, voy al menú Insertar campo combinado y selecciono Nombre. De esta manera, el sistema me estará cogiendo el valor de la columna Nombre. Para añadir el enlace al certificado, me coloco en la línea donde quiero que aparezca y en Insertar campo combinado selecciono Documento. Ahora vamos a la opción Vista previa de resultados, donde podremos ver cómo quedarán los diferentes correos. Una vez verificados los correos, pulsamos en Finalizar y Combinar. En el campo Para, nos aseguramos que aparezca el campo Email de nuestra hoja Excel. En el asunto, simplemente escribe el texto que quieras que aparezca en el asunto del email. Y el resto de los campos los puedes dejar por defecto y pulsar Aceptar. Voy a comprobar que se han enviado los correos y efectivamente he recibido el mío. En este ejemplo, el enlace no es clicable porque he usado un correo temporal, pero si lo copio y lo pego en la barra del navegador, podré acceder a mi certificado. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nada. Hasta la próxima.